14 minutos de la mañana. En esta cita de éxitos vamos a estar conversando con un especialista, nuestro invitado especial, ya lo vamos a conocer, sobre las sociedades calificadoras de riesgo y el crédito en empresas. Vamos a tratar de entender cómo es este ámbito, las opciones de financiamiento para empresas en nuestro país, todo lo que tiene que ver con la calificación de valores, de financiera, aseguradora, bursátil, manejo, aprovechamiento e inversión incluso de recursos. Nos acompaña vía Zoom nuestro invitado Robinson Acosta, economista, especialista en mercado de valores y medición de riesgo crediticio para empresas, presidente de Afinrating, una sociedad calificadora de riesgo dedicada a la evaluación de activos, emisiones y empresas autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores. Bienvenido a esta cita de éxitos y vamos a iniciar por el principio para quienes desconocen el ámbito, que son sociedades calificadoras de riesgos. Bienvenido. Buenos días, bienvenido a esta cita de éxitos. Sí, la calificadora de riesgo lo que hace es emitir un juicio independiente a través de una calificación que es una escala alfabética que está regulada por la superintendencia, por supuesto. Mientras más alta sea tu calificación, por supuesto, según la calificadora y para el mercado, te vas a ver mucho menos riesgoso y hay más posibilidades de que inversionistas tengan intenciones de invertir contigo. Es así. Menor sea la calificación, pues más difícil, más riesgoso eres, por lo tanto tienes que ofrecer mejores condiciones al inversionista para que tomen ese riesgo. Para eso se crean las agencias calificadoras de riesgo. Por supuesto, tenemos una autorización, como lo mencionaste en el inicio de la Superintendencia Nacional de Valores, pero cada calificadora en cuanto a la aplicación metodológica y en cuanto a la opinión sobre la calidad crediticia de la empresa, la capacidad de pago de la empresa es independiente. O sea, mi opinión puede diferir de otras calificadoras que revisen a la empresa y lleguen a conclusiones diferentes. Claro, según el reciente informe del cierre de agosto, pues la cartera de créditos en Venezuela mostró un crecimiento del 6.2% al finalizar este mes de agosto en comparación con el mes de julio anterior, destacando que pues el crédito bancario además aumentó en dólares un 99.91% interanual, ubicándose en 2.277,65 millones de dólares. Pero lo que es esta evaluación de riesgos, por supuesto, ha venido determinada o ha venido influyendo en lo que ha sido este aumento, aparte del trabajo que se ha venido realizando. Pero es muy importante que quienes nos escuchan puedan entender, porque es que el crédito precisamente hay que hacerse una evaluación de riesgos porque nadie va a dar un crédito apostando a perder ese dinero, sino creyendo en una capacidad no solo de inversión, sino de manejo y de trabajo de ese dinero que se le está facilitando a esa persona para que pueda contribuir con el crecimiento económico del país. ¿Cómo es este proceso? Y cuando hay una evaluación de riesgo en la que este riesgo pueda ser muy grande, en donde pues no haya una recomendación para la inversión, ¿cuáles serían las recomendaciones que se les tiene que hacer a esta persona para que pues disminuya esos factores de riesgo? En primer lugar, lo que tiene que ver con la banca, con los factores, con qué se debe conocer para este mercado, más enfocado en Venezuela. Por supuesto, estás dando el antecedente de que la cartera de créditos de Venezuela ha venido creciendo, sí, pero aún en comparación con otros años, sabemos ya las restricciones de la banca, el encaje legal, y que se ha visto limitado a prestar, y no es que no esté prestando más, es que tal vez no llega a todos los sectores. Un poco ha ido retomando esos espacios, pero hasta cierto punto le ha dado cabida al mercado de capital. Como bien lo dijiste, si yo hago un símil entre la banca y el mercado de capitales, pues la banca está un poco más, digamos que la estructura es un poco más cerrada. El banco es la institución que controla todo. Hace el análisis de crédito, el banco tiene una junta directiva que decide sobre ese crédito y al final te lo otorgan, y el banco es el mismo que te da el dinero y el mismo que es el responsable de pedírtelo después de cobrar esos intereses y ese capital que retorne a la institución. En el mercado de capitales este trabajo es desempeñado por muchos agentes. Entre eso, pues el análisis de crédito, como te habrás dado cuenta, se lleva a cabo por agencias calificadoras de riesgo, lo que tiene que ver con la gestión o la presentación de
de ese proyecto de crédito lo hacen las casas de bolsa. Claro. La Nacional de Valores termina fungiendo como esa junta directiva o como el ente del banco que autoriza que se otorguen esos financiamientos y finalmente los inversionistas son los que otorgan el dinero. Pues. Claro. Tú levantas en el mercado, lo otorga un inversionista que tú lo recibes y al final el proceso vuelve al principio cuando tú pagas ese dinero y vas por otra emisión. En cuanto a Venezuela, ¿cómo los organismos, cómo se ha movido en estos últimos años? Pues mira, la comparación inicial que podemos hacer es con otros países. La mayoría de los países que están en vías de desarrollo y en expansión, el mercado de capitales y la banca comparten a partes iguales el financiamiento de tanto de proyectos como expansión como crecimiento de las empresas. Entonces, en Venezuela todavía es algo que está un poco dividido, tratando de generar cultura de mercado, pero más por necesidad que por convicción en estos últimos años se ha vuelto, como dice, ha empezado a tomar valor y por supuesto estamos en eso, pues estamos tratando de difundir cultura, de darle un poco de más dinamismo al mercado, haciendo entender a la gente o dando estas charlas o estas entrevistas. Y es el objetivo de esta entrevista precisamente ofrecer un poquito más de conocimiento sobre lo que son las sociedades calificadoras de riesgo. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, pero vamos a dejar una pregunta al aire. ¿Cuáles son esos riesgos que pueden enfrentar las empresas para entender la importancia de establecer este tipo de sociedades? ¿Cuáles son las oportunidades, incluso de financiamiento para las empresas venezolanas? Esto lo vamos a continuar conversando con nuestro invitado, el economista Robinson Acosta, luego de este tema musical que vamos a disfrutar a través de Cita Éxitos y Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. El riesgo que pueden enfrentar las empresas y de ahí la importancia de adquirir este tipo de sociedad calificadora, para que nos explique para las personas que no tengan cultura sobre el ámbito. Bueno, les explico en sí. ¿Qué tipo de riesgos se evalúan de las empresas? Saben que como nosotros hacemos ese papel que les expliqué en la parte anterior, el análisis de crédito de un banco es un poco más sencillo porque el banco tiene toda la información de la empresa. O sea, el banco está al tanto de qué cuenta tienes tú, qué bienes tienes tú, por supuesto te lo pidió al momento de registrarte en esa institución y por supuesto conoce todo tu historial y sabe cómo cobrar. El mercado de capitales, por el contrario, no te conoce. Cuando entras por primera vez a emitir deuda, el mercado de capitales tiene completo desconocimiento de qué empresa eres tú ni quién eres. Y por eso se da la necesidad o la importancia de las calificadoras de riesgo, porque sin ello es como hacer una inversión hasta cierto punto a ciegas. O sea, no puede ser, la inversión no puede ser a prueba y error. Aquí el inversionista, a la hora de poner su capital o financiar a esa empresa comprando ese instrumento de deuda, él tiene que conocer hasta cierto punto en qué riesgo se está metiendo y en función a eso su aversión o su disposición a invertir. Claro, ¿de qué forma esto está contribuyendo para robustecer la economía en nuestro país? Como agente del mercado y por supuesto que veo el dinamismo de la economía. Cuando uno va al mercado de capital, las empresas empiezan para participar, necesitan tener cierta apertura a hacer público sus estados financieros, hacer pública su gestión, hasta cierto punto proveer información periódica de la misma que permite que ellas participen y obtengan financiamiento en el mercado. Pero esto a su vez, ¿qué es lo que genera? Que haya transparencia, que potencie que otras empresas participen y que lo principal es que el financiamiento vaya enfocado o dirigido al sector donde se necesita. Por ejemplo, una empresa que no cumpla con estos requisitos y necesita dinero para el sector ya sea agropecuario, agrícola, transporte o algo, tú sabes que cuando él transita por este proceso y al final de este proceso el crédito que se le va a otorgar es un crédito que está verificado que va a ir a fortalecer ese sector productivo. No es como en general un crédito personal o un crédito de otro tipo que genere la banca, que tú al final no sabes si él va a invertir en lo que realmente está sugiriendo o está diciéndole al banco que va a invertir. Aquí está seguro que si la empresa produce o es una empresa agropecuaria que cría ganado, que cría búfalos, que cría, él va a invertir ese dinero en una actividad original. Y ese es lo principal. Los recursos van en función de las necesidades de los sectores que de verdad lo necesitan para incrementar la potencialidad de ese sector. ¿Y qué tipo de sectores, vamos a hablar industriales,
¿requieren este tipo de servicio o cuál es ese paso a paso? ¿Cuánto tiempo tarda el otorgar este tipo de calificación de riesgo? Mira, el proceso en sí general de calificación de riesgo es muy corto, porque la calificadora de riesgo entra ya cuando la mayoría del proceso o la elaboración del expediente para solicitar el financiamiento ante la Superintendencia Nacional de Valores ya está elaborado. Pero ¿qué pasa? Transitar ese proceso de adecuar a la empresa para estar lista para el mercado de capitales depende del grado de estructura que tenga la misma. En Venezuela, lo normal es que las empresas grandes, las empresas que son multinacionales, las empresas que ya manejan un nivel tanto de personal como de desarrollo y de ingreso, de expansión, pues ya están adecuadas o están hasta cierto punto con unos niveles muy altos de adecuación, mientras que la mayoría de las empresas, pymes o medianas, pues necesitan un nivel de adecuación más grande. Dependiendo de ese nivel de adecuación, pues el proceso total demora más o menos. El proceso de calificación, cuando ya tú tienes todos los recaudos y digamos que estás adecuado, vas a participar en el mercado de capitales, es muy corto, máximo una semana, si tienes todos los requisitos. En cuanto a eso, también tienes que ver en función a qué instrumento o qué instrumentos pues estás utilizando para obtener ese financiamiento. Por ejemplo, si la empresa lo que va a hacer es una emisión de acciones y va a, como coloquialmente se dice, va a dar una participación de su empresa para obtener financiamiento, para invertir, pues es un proceso completamente distinto, tal vez un poco más sencillo si él tiene ya adaptado su patrimonio, que la emisión de deuda, que es una emisión de papeles, obligaciones o un título sobre activos que tendría que elaborar un expediente, pero como lo que quiero que entienda la mayoría que es esto es que este proceso se transita una sola vez. Se supone que tú te adecuas para el mercado, cumples con todos los requisitos una sola vez y lo siguiente es ir manteniendo nada más esa línea que ya, por eso también le quiero decir que las calificadoras en cierto punto contribuyen a mejorar las prácticas y a que tengas un estándar de desarrollo, de presentación o de estructura que equivale a la de las grandes empresas y a prácticas internacionales. Es así, es así. Bueno, estamos conversando a esta hora, a las 10:33 minutos de la mañana, con Robinson Acosta, economista, especialista en mercado de valores y medición de riesgo crediticio para las empresas. Un tema que pues ha estado últimamente en el tapete porque pues como decíamos, según el informe de agosto, durante el mes aumentaron los créditos en el país y se mantienen en una tendencia a la alza. Por supuesto, lo que es la medición, la valoración, la medición de riesgo crediticio, pues es fundamental en este proceso, sin dejar de lado también lo que conlleva es a lo que sería el riesgo al que se incurre o las oportunidades también, porque hay que verlo de esa forma cuando una vez se obtiene el crédito, pues el cumplimiento de los acuerdos llevados o firmados en ese momento. Aprovechando a nuestro especialista como economista, yo quisiera preguntarle cómo ha sido la receptividad de las empresas venezolanas, bueno, de acuerdo a la empresa que maneja también, y esas oportunidades de financiamiento en la actualidad para las empresas venezolanas. ¿Cómo está este contexto a su criterio y a su análisis? Les comento, yo como calificador de riesgo llevo aproximadamente 10 años ejerciendo Ujú. esta posición. Y en estos 10 años, pues sí, les doy, por ejemplo, la reseña histórica. En 2016 nosotros estamos trabajando alrededor de 40 emisiones al año. El año Ujú. pasado, no puedo hablar de este año en general porque todavía no hemos Está cerrado, reciente. estamos en transcurso, pero el año pasado nosotros llegamos a superar las 200 emisiones de deuda. La Ujú. participación de las empresas en esa época estaba alrededor de 12, 15 empresas. Ahorita hay más de 60 empresas participando activamente en el mercado de capitales, ya sea en renta fija o emitiendo acciones periódicamente en la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces, si ustedes ven, el crecimiento es exponencial, por supuesto, Positivo. positivo y exponencial en función, por supuesto, adaptado a nuestro tamaño, adaptado a cómo ha sido el desarrollo de Venezuela en estos últimos años, pero seguimos creciendo, seguimos expandiendo. En algún momento esperamos o vamos para allá que este mercado sea, como les dije en otros países, ya sostenga el 50% de las necesidades de financiamiento, porque sabemos que hay sectores y los conocemos como en todos los países, hay sectores que tienen necesidades de financiamiento más o mayores cantidades de capital y en tiempos más cortos. Por ejemplo, Claro. no es lo un sector agrícola, un sector agropecuario, esos sectores que son prioritarios, salud
y tecnología que necesitan inyecciones de capital cada cierto Claro, periodo. una oportunidad para las empresas, para todo el sector y por supuesto para un país que esté en vías de desarrollo y que esperemos que Venezuela sea este caso. Muchísimas gracias. Gracias a Robinson Acosta por habernos acompañado esta mañana, son las 10:35. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias por la invitación. Feliz día.